Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Pero ¿dónde está la rentabilidad del agro? Es en la transformación. Y bueno, para la muestra, el café de Colombia. La rentabilidad no está en la producción de materia prima. Yo también soy enamorada del café de Colombia. Soy de las que me opongo a que se exporte siquiera una pepita de café en verde, porque otros países que nunca han sembrado ni siquiera una mata de café tienen toda la rentabilidad. Entonces es momento que en Colombia todos nos empoderemos, sobre todo la gente que está en el mundo del café, los jóvenes. Venga, ¿cómo innovamos en este mundo? ¿Cómo hacemos un producto terminado y conquistamos nuevos mercados? El agrotransformador tiene todo por delante, tiene un mundo esperando sus productos. Hoy traemos a Janet Muñoz. Ella es una madre, esposa y emprendedora del sector agroindustrial. Janet decide apostarle a los negocios del campo, entre otras cosas, porque lo considera un sector con muchas oportunidades, pero con un índice de riesgo muy alto. Y en esa medida, bajo la lógica de bajo riesgo y alta rentabilidad que aplica el sector financiero, el agro es poco apetecido. Ve en el campo todas las oportunidades y pese a todos sus desafíos, está convencida del privilegio de estar relacionada con el sector y apostarle desde su emprendimiento, buscando activamente personas, entidades y fuentes de capital que crean en el campo para poder apostarle a su financiamiento. Janet está convencida de que en la agrotransformación hay mucho por hacer y que hay un mundo ávido de nuestros productos terminados. Querida comunidad, hoy estamos con Janet Muñoz de Growban. Janet, para toda la comunidad, cuéntanos un poco quién es Janet y las personas que están en este espacio digital llamado Agroventure se caracterizan por ser agroapasionados. Entonces cuéntanos, Janet, un poco cómo te identificas con esa palabra. Bueno, Janet Muñoz es una agroapasionada. Creo que llevo el amor por el campo en mi ADN. Pero antes de hablar un poco acerca de mí, quisiera agradecerte muchísimo, Miller, por darnos la oportunidad, tanto a Growban como a mí, de participar y sobre todo en mi papel de mujer en este sector tan importante y muy agradecidos con todo lo que estás haciendo porque estás uniendo voces en pro del crecimiento del campo. Entonces, muchas gracias. Y bueno, Janet Muñoz es la directora de nuevos negocios de Growban, es mamá, esposa. No nací en el campo, pero tengo un amor absoluto hacia el campo y ese amor me ha impulsado a buscar alternativas para su desarrollo y para apoyar el crecimiento desde mi granito de arena. Y bueno, desde ahí nace Growban y otro proyecto más que estamos incubando desde Growban. Ok, Janet, perfecto. Muchas gracias por darnos ese resumen de cómo te identificas como agroapasionada y seguramente vamos en la conversación a explorar un poco qué hace Growban y cómo puede a través de esa plataforma ayudar a los pequeños, medianos y grandes agricultores. Me gustaría primero saber, Janet, de dónde es, dónde nació su núcleo familiar para poder hacer una conexión más personal contigo, Janet. Bueno, te contaba que aunque no nací en la ruralidad, fui criada en la ciudad. Mi ADN y mi amor siempre ha estado presente y creo que eso viene, pues genéticamente se transmite como muchas otras cosas. Mis abuelos paternos o mi abuelo paterno es del Tolima o era del Tolima y ellos todos tuvieron pues fincas cafeteras. Y en el caso de mis abuelos maternos fueron líderes de varias bodegas en Corabastos. En su época fueron unos emprendedores y unos empresarios del sector de alimentos en la mayorista pues más grande que tiene Bogotá y que tiene Colombia. Entonces creo que por ahí viene mi vena y mi amor por el campo. Yo nací en Venezuela. Soy venezolana porque pues mis padres ambos migran a Venezuela hace más de 60, 70 años eh, a buscar nuevas oportunidades y bueno, construyeron toda una vida y tuvieron sus hijas en Venezuela, allá nací, me eduqué, pero en constante, digamos que viaje a Colombia, también la cultura colombiana estuvo presente pues en toda mi vida, la gastronomía y pues digamos que todas las recetas típicas colombianas, porque ambos padres colombianos.
Llegué acá a Colombia hace más o menos 12 años. Es una historia también de emprendimiento y de resiliencia muy importante porque si bien tenía conexión todos los años viajando a Colombia, una cosa era viajar por turismo y otra era venir y construir un nuevo proyecto de vida acá. Entonces, hace más o menos, digamos que mi formación académica es tecnologías de la información. Yo estudié desarrollo y diseño de sistemas en su momento. Sin embargo, hace 5 años me crucé con el sistema financiero. Empecé a trabajar como broker para una firma de colocaciones de crédito e intermediación financiera. Y es ahí donde llegamos a como fusionar el amor por el campo y el tema financiero. Ok, ok, Janet, perfecto. Muchísimas gracias por esa introducción de lo que es con resiliencia, poder ampliar tu mundo y desarrollar nuevos proyectos y obviamente enfocarte en el agro colombiano. Entonces, para entrar en materia sobre el agro colombiano y seguramente latinoamericano en experiencias que hayas tenido, me gustaría tener tu punto de vista o un diagnóstico de lo que has visto. Primero tú, Janet Muñoz, como persona, ¿qué has visto en la ruralidad? ¿Qué potencialidades ves? Y después nos vamos a trasladar a lo que ve Growbank como compañía y cuáles son los servicios que oferta para que toda la audiencia esté enterada. Bueno, Miller, yo pienso que de las zonas que más se ha diagnosticado es el campo. Hay cantidad de estudios, cantidad de programas donde se han analizado las circunstancias propias del campo. Entonces creo que conocimientos sobre las necesidades del campo están todas, sobre diagnosticado. Creo que todos conocemos las problemáticas que tiene el campo. Janet Muñoz, que ve en el campo todas las oportunidades. Para mí el campo forma parte del vivir del ser humano. Es el trabajo más antiguo que tiene la humanidad. Entonces me parece que están todas las oportunidades. Me parece que hay mucho marketing alrededor del campo también. De hecho, yo recuerdo mi niñez y muchas veces me decían, estudia porque si no se va a quedar campesina. Y hoy digo, qué valor y qué privilegio haberme quedado campesina y quiero ser campesina. Pero estamos en una nueva era de la nueva tendencia y del nuevo campesino. Y es el campesino que quiere ser empresario, que quiere hacer negocios en el campo, o aquellos que salimos, estudiamos, nos capacitamos y vemos cuánta oportunidad tiene el agro en toda su cadena de valor. Entonces, yo veo muchísimas oportunidades, desafíos, todos, problemáticas muchísimas, pero también cualquier cantidad de modelos de negocio que nosotros podemos implementar en el campo. De acuerdo, Janet. Yo creo que en ese sentido estamos en un campo de oportunidades, estamos en un océano verde, como he denominado, voy a acuñar esa frase, el océano verde, que es esa gran alternativa de emprendimiento, pero centrado en la agricultura, con una agricultura diferente. Y yo estoy completamente alineado contigo, mis abuelos fueron campesinos, yo estudié, me dediqué a desarrollar mis habilidades en el sector agrario desde siempre, desde el colegio hasta la universidad. Y empecé a entender en ese proceso y en ese modelo cómo se pueden transformar las vidas de la ruralidad, cómo es la dignidad del trabajador rural y todo lo que de esto se puede construir. En ese sentido, Janet, digamos que hay ciertos vacíos, hay desinformación y todavía el común de la población asume que el agro es sinónimo de pobreza. Y yo creo que una de las cosas de lo que busca este espacio precisamente es desmitificar no la realidad de lo que muchos agricultores viven, porque no puedo decir que no hay agricultores pobres, definitivamente los hay y más de los que deberían, pero lo cierto es que el potencial de lo que hay en el agro no es para crear pobreza, es para poder generar la mayor riqueza posible y una riqueza duradera, porque es la de riqueza que está centrada en la alimentación de la humanidad. Teniendo en cuenta eso es un nicho interesante. Growbank, ¿cómo se constituye, cómo se crea y realmente qué impacto quiere dar al agricultor latinoamericano? Bueno, te voy a contar cómo nace Growbank. Primero, su nombre obedece a agro y también a grow, de crecimiento, asociado a bank por banca de inversión. Entonces hace más o menos 5 años que yo empiezo pues mi labor comercial y estratégica en el mundo financiero. Conecto también con Germán Andrés, que es el fundador de Growbank,
Y él, pues una persona académica, empresaria, banquero de inversión, trabajó en la Bolsa de Valores de Colombia. Pues sí, a él le parecía bonito el campo, pero digamos que su pasión no era concentrada en el campo. Entonces se une como ese expertise desde el punto de vista financiero y yo le digo, mira, Germán Andrés, yo veo una oportunidad grandísima en el campo. ¿Por qué no concentramos todo tu conocimiento, tu experiencia, todas las estrategias financieras y estructuramos cosas innovadoras para el campo? Nos enfocamos simplemente en ese nicho de mercado porque pues normalmente la banca de inversión o como te explico, para ser totalmente transparente, el mundo financiero es un mundo, es otro mundo. Para mí no fue fácil porque a veces es poco empático, no es fácil entrar al mundo financiero. Entonces yo le decía, las grandes bancas de inversión están más enfocadas a infraestructura, a real estate, a operaciones minero-energéticas, pero el campo no, porque el campo es donde está, y sobre todo la parte productiva, pues es donde está el riesgo más elevado. Y acá les voy a dejar un detalle, pues a todas las personas que te siguen y pues no conocen mucho del mundo financiero. La premisa en la que se basa el mundo financiero es bajo riesgo y alta rentabilidad. Ese es el juego de todos los financieros. Sin importar pues su posición, ese es el juego de todos los financieros y lamentablemente donde más riesgo tenemos es en la etapa productiva. Entonces yo le decía, no importa, Germán Andrés, yo sé que el riesgo es alto, pero acá vamos a poder construir algo, vamos a conseguir personas, entidades, fuentes de capital que crean en el campo. La pandemia yo creo que fue un promotor del campo. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, no olvidemos lo que pasamos en el COVID-19. En el COVID-19 a ti no te importaba si tus zapatos eran de marca, si tu ropa era de marca, si tenías maquillaje o se había acabado el maquillaje. Para ti la prioridad y para la familia era alimentos y disponibilidad de servicios de salud. Que tu salud estuviera bien, pero que tuvieras también alimentos. Entonces eso nos lleva a pensar en la realidad como seres humanos, más allá de todo esto que vemos que a veces nos hace perder el rumbo y nos hace irnos a una burbuja que no existe. La realidad es que necesitamos alimentos y los alimentos se producen en el campo. Entonces, bueno, ahí empezamos con Growban, 10.000 cosas que hemos pasado, muchísimas. Mm, pero bueno, ya vamos casi a 4 años. Eh, yo siento que ya con impactar positivamente la vida de personas, con ayudar a empresarios a que puedan crecer, eso ya es, digamos que un regalo para nosotros. Y como es un propósito, o sea, cuando tú creas una empresa, detrás de tu empresa no simplemente está el tema de rentabilidad. Sí, obviamente debe ser rentable porque pues si no, quiebras. Pero cuando tienes un propósito, esa rentabilidad viene poco a poco y casi que viene sola porque tiene un propósito especial. Así es, Janet, totalmente de acuerdo. Y teniendo en cuenta eso, para que la comunidad se entere un poco, Growbank, y es un tema que lo conversábamos en otro momento, no es directamente un financiador, es un estructurador de proyectos. Cuéntanos un poco cómo se estructura un proyecto y cuáles son las principales falencias que tú encuentras cuando llegas a un agricultor y de pronto no sabe presentar un proyecto a una entidad financiera. ¿Cómo funciona la estructuración con ustedes? Bueno, Miller, una de las cosas que al principio fue un reto es que el nombre sí es muy chévere, muy lindo, nos ayuda a entrar pues en la mente de las personas, pero inicialmente las personas o los empresarios creían que éramos colocadores directos de capital y nosotros nacemos como una banca de inversión. Hay muchas personas que aún no entienden cuál es el papel de la banca de inversión. Y si nos vamos pues a la historia de la banca de inversión, nace a través de grandes patrimonios de familias representativas en la historia mundial. Muchas veces la banca de inversión está asociada a un banco comercial. Entonces lo único que tienen que hacer es estructurar proyectos, mitigar riesgo, evaluar oportunidades y el capital está ahí fresco, en un fondo disponible para esas operaciones. Growban no. Growban nace
inicialmente prestando servicios de valor agregado desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué hemos hecho los últimos casi 4 años? Yo le decía a Germán Andrés cuando iniciamos, mira Germán Andrés, el que tiene la fuente tiene el poder. Entonces, no te concentres en buscar quién necesita capital o quién necesita crecer, que de eso casi todos los empresarios. Busquemos y enfoquémonos en las fuentes de capital. Y esto fue coger una maleta, así como dicen, tocando puerta a puerta. Entonces, evaluando inicialmente todas las fuentes de capital en Colombia, desde la banca tradicional, desde fintech, cooperativas, entidades prestadoras de crédito, microcrédito, crédito de redescuento, entendiendo cada una de las fuentes, creando conexión, canales de comunicación y de confianza, porque muchas veces las fuentes nos dicen, mira, es que yo busco esto, pero me llega un empresario y no tiene nada organizado. Entonces, cuando nosotros logramos nutrirnos de lo que piensa un colocador de capital, de cuáles son sus expectativas, sus políticas de riesgo, su checklist de información, pues es mucho más fácil nosotros empezar a evaluar de todas las oportunidades que nos llegan, cuáles son más exitosas en un corto plazo. A eso nos hemos dedicado. Inicialmente Colombia, luego empezamos a buscar Latinoamérica y luego empezamos a buscar, por ejemplo, países que se preocupan muchísimo o que ya tienen un liderazgo en el tema agroindustrial. Por ejemplo, los Países Bajos, hay un fondo que está invirtiendo en empresas, sobre todo en transición sostenible, empresas que agrupen pequeños productores porque ellos piensan y quienes los fondean piensan que una de las formas de que todos hagamos la transición hacia la sostenibilidad es que estas empresas grandes puedan dispersar recursos y sobre todo como la planificación a estos pequeñitos para que también se monten en la cadena. Entonces a eso nos hemos dedicado. ¿Qué hacemos en Grow Van? Pues como para dejar claro a qué nos dedicamos. Hacemos acompañamiento financiero, alistamiento financiero, preparamos a las compañías antes de salir a buscar capital. No es fácil porque el empresario busca quizás el acompañamiento cuando ya ocurre una oportunidad de crecimiento y requiere capital, o cuando tiene una emergencia financiera y requiere sustitución de pasivos, o no sé, hay salida de algún socio, entonces recurre. Pero lo ideal es que las empresas se preparen antes de que lleguen esas oportunidades de crecimiento y estén ahí disponibles pues para colocar el capital que requieren. También podemos entrar en servicios como valoración empresarial. La valoración empresarial, pues el empresario cree que es solamente cuando hay una salida pues de un socio o venta total de la compañía. No, la valoración empresarial debería ser algo que todo empresario debería conocer, porque ahí no es solamente saber un número de cuánto vale mi compañía, no, es dónde está el valor a futuro de mi compañía y dónde puedo potencializar esos generadores de valor a futuro. Y bueno, específicamente levantamiento de capital. Levantamiento de capital de empresas tradicionales. En algún momento hemos entrado en todo este tema del venture capital, pero somos más tradicionalistas, entonces pensamos que en el agro funciona muy bien todo el tema tradicional. Hemos acompañado un par de oportunidades en venture capital. Ahí yo pienso que hay un desafío muy grande y es que la mayoría de estas empresas están lideradas por gente muy joven y a veces la gente joven tiende como, o tendemos a veces a inflarnos un poco, inflar un poco las expectativas y se dispersan muy fácil. Entonces, a veces se nos hace un poquito complicado el acompañamiento de Venture Capital, pero sobre todo en AgTech hemos visto cualquier cantidad de fondos buscando oportunidades. Es más, dicen, ayúdenos a buscar porque no vemos. Entonces, es una invitación también para todos estos jóvenes pilos, estos jóvenes que están acá y que aman el campo también, que evalúen oportunidades acompañadas de nuevas tecnologías para el desarrollo del campo, porque
fondos que creen en este tipo de proyectos también. Eso te quería preguntar, Janet, precisamente. Con un anterior invitado, Javier Pinzón, acuñamos una frase que decía: dinero hay de sobra para el desarrollo agropecuario, realmente el mundo está lleno de capital. Cuéntanos qué opinas de esa afirmación y qué tan cierto es después de lo que ustedes han vivido sobre búsqueda de fondeadores. Imagínate que yo iba a escribir un artículo para LinkedIn, pero es que muchas veces uno no tiene pues tanto tiempo. ¿Y dónde está la plata? Iba a escribir, ¿y dónde está la plata? Para las empresas tradicionales no es tan fácil, Miller, no es tan fácil, pero no es tan fácil no porque no esté disponible el capital. Hay fondos que nos dicen, ven, tengo el dinero disponible por 10 años, he colocado el 60%, tengo disponible, pero no consigo dónde colocarlo. Muy interesados agrotransformadores. Definitivamente el tema productivo, el riesgo sigue siendo elevado, Miller. Entonces, en la parte productiva, yo separo el agro en dos, la parte productiva y la parte transformadora. En donde está todo por hacer aún es en la parte productiva. Y no porque no existan las herramientas, existe el conocimiento. A mí me parece que las entidades públicas, de todas formas, tienen cosas maravillosas que uno puede utilizar, que puede implementar, acompañamiento, que puede implementar, por ejemplo, el extensionismo, la parte técnica. El SENA a mí me parece una entidad maravillosa. Obviamente es más un tema como de actitud y de disponibilidad, que el pequeño productor, el mediano productor aproveche todas estas herramientas. Es quitarnos como todos esos paradigmas, es que así lo hacía mi papá, mi abuelito y mi tatarabuelo y yo lo sigo haciendo así. No, ven, busquemos de todo eso que hacían ellos, cómo nosotros podemos implementar, pero también cómo nos podemos ayudar con nuevas tecnologías, con conocimiento, con personas capacitadas que nos acompañen. Y el agrotransformador tiene todo por ganar. Es donde está la rentabilidad. Si le preguntas, bueno, tú eres especialista en el agro, pero donde está la rentabilidad del agro es en la transformación. Y bueno, para la muestra, el café de Colombia. La rentabilidad no está en la producción de materia prima. Yo también soy enamorada del café de Colombia. Soy de las que me opongo a que se exporte siquiera una pepita de café en verde. Porque otros países que nunca han sembrado ni siquiera una mata de café tienen toda la rentabilidad. Entonces es momento que en Colombia todos nos empoderemos, sobre todo la gente que está en el mundo del café, los jóvenes, venga, cómo innovamos en este mundo, cómo hacemos un producto terminado y conquistamos nuevos mercados. El agrotransformador tiene todo por delante, tiene un mundo esperando sus productos. Entonces ahí digamos que vemos las oportunidades. Se mitiga muchísimo el riesgo cuando eres agroexportador, porque pues digamos que tienes la garantía de ingreso en divisas y pues ahí mitigas mucho el riesgo. Y en la parte productiva definitivamente todo por hacer, todo por construir. De acuerdo. Mira, precisamente, y gracias por traer el tema de la transformación, creo que la agregación de valor a través de la transformación es inminente el ejercicio de ganancia para el productor, para el transformador, que se pueden al final también integrar. O sea, un productor puede ser parte de una cadena de agrotransformación tranquilamente. Lo que pasa es que en Colombia y creo que en Latinoamérica tenemos a veces unos paradigmas sobre los procesos asociativos y sobre los procesos digamos que de alianzas de cierta forma. Entonces, somos desconfiados. O sea, y esa desconfianza posiblemente se ha generado por muchos errores, por muchos fracasos también, pero eso tenemos que al final superarlo. Si no nos unimos, si no tenemos la capacidad de poder trabajar en conjunto, de que otras personas puedan aportar valor a nuestra cadena, puedan aportar conocimiento más allá del que nosotros conocemos, definitivamente vamos a darle la vuelta a la página y vamos a ver el agro como un gran transformador social y generador de riqueza. Janet, en ese sentido, ¿tú qué crees que es lo principal que falla a la hora de comunicar o a la hora de educar a ese agricultor para que transforme su pensamiento en un modelo más amplio centrado en la exportación? Bueno, en el caso del agrotransformador, no es fácil. O sea, cuando tú te pones, digamos que en los zapatos del empresario, muchas veces es miedo.
todos los seres humanos pues somos manejados por nuestras emociones. Entonces, cuando no sabemos educar esas emociones, muchas veces en lo personal, en lo profesional, pues eso se ve impactado. Una de las cosas que yo veo es miedo. Miedo a conquistar un nuevo mercado, miedo a perder y digamos que la sugerencia o la motivación es arriesgarse. Arriesgarse porque sí, es todo un camino por construir, pero bueno, en Colombia tenemos cuál cantidad de empresarios que se han arriesgado, que han trabajado, que han sido resilientes. ¿Fácil? No, para ninguno ha sido fácil. Que se van a equivocar en el camino, todos nos equivocamos en algún momento, pero tenemos toda la oportunidad. Es bien conocido el mensaje que se da al campo colombiano y es que nosotros podemos ser la despensa de alimentos mundial. Eso es algo en lo que nosotros nos hemos topado como países que no tienen la disponibilidad ni climática, ni por ubicación estratégica, ni por calidad de suelos y a veces por incluso la cultura. La cultura del colombiano es una cosa espectacular. El colombiano tiene una cultura de trabajo, de resiliencia, de perseverancia. A veces nos quejamos mucho, sí, pero ahí seguimos, nos quejamos, pero seguimos trabajando. Yo vi cómo mis papás migraron a Venezuela y ellos me cuentan cómo llegaron, como muchos migrantes llegan a diferentes países con una maleta y ya. De hecho, sin educación, porque mi papá criado prácticamente en fincas y mi mamá tampoco es que en esa época la mujer pudiera tener mucha educación. Y crearon su empresa en Venezuela, criar sus hijas. Entonces el colombiano tiene muchísimo empeño, muchísima resiliencia y puede conquistar cualquier oportunidad en otros países. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, uno de nuestros primeros casos de éxito es un agroexportador de aromáticas. Ellos no venden una sola hojita aromática en Colombia, todo lo exportan a Estados Unidos y Canadá. Tienen todas las certificaciones que permiten. Entonces, a ver, señor empresario, usted que es juicioso, usted que es arriesgado y hoy lo invitamos a que crea en las certificaciones, a que crea que debe invertir en su negocio. ¿Qué nos ha pasado, Miller? Y quiero, no sé si dentro de esta pregunta, pero sí quisiera dejarlo. Y es que lo primero que tiene que hacer un empresario es creer en su negocio. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado operaciones donde un porcentaje muy alto de los pasivos de la empresa están asociadas a cuentas por pagar a socios. Imagínate tú un inversionista, una fuente de capital que hace la lectura de esos estados financieros y dice, oye, pero ¿por qué como un 70% de tus pasivos es capital por pagar a socios? Si tus socios no creen en la compañía, ¿por qué yo tengo que creer en tu compañía? Entonces, es un mensaje también para ser arriesgados, para ser comprometidos. Sí se puede, hay que invertir, hay que invertir. Hay que rodearse de personas capacitadas, hay que rodearse de personas capacitadas. Pero seguramente ese trabajo poco a poco va a permitir llegar a nuevos mercados. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo y creo que el que cree, crea, ¿no? O sea, al final es desarrollar su empresa, su negocio, buscando obviamente la internacionalización en lo posible, también negocios locales que pueden ser muy exitosos en la medida en que logren encontrar el nicho y el agregador de valor de su producto. Por ejemplo, lo que nos está pasando con arándanos es un muy buen ejemplo de lo que se puede generar tanto adentro como afuera, negocios que son bastante fuertes, bastante robustos y que le han permitido a pequeños y medianos agricultores salir de la pobreza y generar algo de estabilidad. En ese sentido, Janet, una pregunta que tengo es sobre los procesos de planificación. Digamos que, ¿cuáles son estas grandes potencialidades? Si bien ya nos acabas de mencionar que el agrotransformador es su nicho, pero desde el punto de vista agropecuario, ¿qué crees? ¿Qué están hablando los fondos? ¿Qué tipo de proyecto están financiando? ¿Qué tipo de cultivos? ¿Cuáles son los principales criterios que estos financiadores determinan para poder financiar estos proyectos de interés para ellos? Bueno, en la parte productiva te voy a mencionar como por líneas de negocio. Entonces, arándanos, por ejemplo, es algo que todos están evaluando. Arándanos, café, cacao. En café y cacao, digamos que son especializados, porque algunos dicen no veo commodities,
No les gusta cereales, no les gusta café y cacao. Otros dicen, sí me gustan, pero ya te digo más o menos las condiciones para ese tipo de sector. Aguacate, ganadería regenerativa, todo el tema de palma, pero de la manito con sostenibilidad. Mejor dicho, todos los anteriores, pero si tú no te montaste ya en el tren de cómo estás mitigando el impacto en el medio ambiente, por Dios, ya no es una opción, ya debe ser columna vertebral de las organizaciones agropecuarias en toda la cadena de valor, porque si yo soy agrotransformador, debo verificar definitivamente que mis proveedores de materia prima estén montados en el tren de la sostenibilidad. ¿Qué más estamos viendo? Hay una cosa que uno quizás no había percibido mucho, pero coco. Coco es una de las, el agua, mejor dicho, todo lo del coco se utiliza. Entonces el agua, una de las bebidas favoritas en el mundo de la transformación. Y creo que por acá no hemos visto todavía mucho desarrollo en coco, pero todo lo que es la línea de negocio de coco, ¿qué otra cosa podría mencionar que tengamos así? Bueno, digamos que en la parte productiva, sobre todo los que ya mencioné, limón también. Limón y aguacate, arándanos y bueno, estos que he mencionado porque están muy relacionados con la parte de exportación. Entonces ahí hay mitigación. ¿Qué pasa con la parte productiva sin importar el sector en el que esté? Debe estar acompañado de un buen paquete tecnológico, debe estar montado en el tren de la sostenibilidad, debe tener gobierno corporativo. Hemos conseguido empresas que hacen cosas magníficas, que su producto es magnífico, que su operación, sus procesos son magníficos, pero no existe un cuerpo empresarial, no existe, por ejemplo, y no solo estoy hablando de Colombia, porque nosotros desde hace 2 años decidimos abrirnos a Centroamérica y hemos visto que por ubicación estratégica es un suministro inmediato para Estados Unidos, que es el principal comprador de nuestra producción agrícola en Latinoamérica. Entonces, hemos visto casos como arroz. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, tenemos un fondo que le encanta todo este tema de arroz, porque nada de lo que produzcas en arroz se queda. Al contrario, cada vez necesitamos, la población es más creciente a nivel global y necesitamos más cereales. Entonces, teníamos ya un capital aprobado y cuando ellos o la fuente de capital hace la visita técnica, pues nos dimos cuenta que nada de lo que, digamos que el empresario había pasado en papeles existía. Entonces no existía un gobierno corporativo porque entonces no estaba quien manejaba el tema de sostenibilidad dentro de la compañía, sino que yo le digo a un tercero que me ejecute mis políticas de sostenibilidad y ya. Entonces no tengo un financiero que me guíe, sino el contador que aparece por allá cada mes. Entonces yo no tenía un sistema de riego, sino que sigo haciendo lo mismo por inundación, pero no tenía un canal previsto pues para crecer. Se cae la operación. De las cosas más difíciles en la parte productiva, que sea real la información que a nosotros nos pasan, porque pues Growban inicialmente no puede hacer todas esas visitas y desplazarse pues por toda Latinoamérica, pero la fuente de capital sí lo hace. Entonces muchas veces vamos muy adelantados en el proceso y cuando se da la visita nos damos cuenta que hay ausencia total de gobierno corporativo o es de las cosas que más hemos visto o definitivamente la parte técnica es muy obsoleta. Ok, Janet, en ese sentido, y eso es lamentable escucharlo, porque precisamente eso genera desconfianza. Precisamente lo que estábamos hablando es ¿dónde está la oportunidad? Hay personas dispuestas y tienen el capital. Hay clientes o consumidores en el mundo que están ávidos de los productos que podríamos producir en Latinoamérica, pero si nosotros no nos estructuramos, si no generamos procesos serios, procesos que crean la credibilidad y que sean coherentes, pues vamos a espantar el capital.
Entonces, seguramente el próximo proyecto que se quiera levantar y se vaya a tocar las puertas de ese fondeador, lo primero que él va a ponerle un asterisco y va a decir, ¿sabes qué? En agro no, o en este país en específico no, porque mira la experiencia nefasta que tuvimos. Y eso es un mensaje para todos los que nos escuchan y a las personas que le podamos hacer llegar ese mensaje. Seamos coherentes con la información, seamos muy disciplinados. Si queremos que nos tomen en serio como sector, tenemos que tratar la información y la estructuración de esa forma. O sea, si queremos financiarnos, queremos que alguien confíe en nosotros, que al final el dinero, el puesto en nuestro bolsillo es simplemente confianza de un inversionista que está dispuesto a jugársela por nosotros. Entonces, gracias por traer ese mensaje y me parece importante resaltarlo. Tenemos que ser coherentes y tenemos que ser estructurados para que el capital no se espante con nuestras malas prácticas. Janet, hablando de casos de éxito, hablaste algo de aromáticas. Cuéntanos un poco más GrowBank que ha visto y qué proyectos ha logrado financiar. Si nos puedes decir algo de cifras, sería genial para poder que la gente más o menos se identifique con los modelos de negocio que ustedes hoy aportan y bueno, si nos puedes contar algo al respecto sería perfecto. Genial. Pues en este momento, Miller, tenemos más o menos como unos 160 millones de dólares en mandatos. Yo quisiera como aterrizar un poquito porque sé que muchas veces la información en este sector no baja tanto al primer nivel, sino se queda por allá. Y muchas veces el empresario dice, no, banca de inversión, eso es como por allá, de otro mundo. Súper claros. Operaciones de la banca de inversión está enfocada en grandes operaciones. Entonces, nosotros podemos ir en operaciones mínimo de $250,000 en adelante, pero sobre todo las fuentes de capital están más alineadas con empresas donde los tickets van más allá de $2 millones. ¿Eso qué significa? No significa que yo tengo un sueño como empresario, entonces yo necesito como 250,000, pero como ustedes, sus tickets son de 2 millones, bueno, yo necesito, entonces son los $2 millones. No, eso no existe. Si yo requiero $2 millones, señor empresario, usted el año anterior mínimo debe haber vendido $6 millones. ¿Ok? Eso es algo que hay que aterrizar porque a nosotros nos ha pasado cosas. En una oportunidad, un empresario, no, es que yo necesito $60 millones porque yo voy a crear, puedo decir, empresa, ¿cierto? Sí. Vamos a crear con mis socios la Facenda 2. Entonces nos sentaron y vamos a comprar esta compañía avícola y tener esto. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, listo, ¿cuál es la garantía del negocio? ¿Tienen por lo menos ya la empresa, el capital para hacer la adquisición de esta compañía? No. Necesito primero tanto para adquirirla. No tenían absolutamente nada. Entonces, no hay sueños, no existen sueños acá. Si usted requiere un capital de ese ticket, listo, puede ser un project finance, pero detrás tiene que haber un sponsor grande, con experiencia, con liderazgo, igualmente con garantías. Ahora, nosotros siempre separamos las operaciones financieras en dos partes, la parte táctica y la parte estratégica. Táctica nos parecen que son operaciones que les vienen muy bien para los pequeños empresarios, pueden ser productivos o transformadores. Entonces son operaciones de capital de trabajo, de factoring, donde pueden ir construyendo una vida financiera, donde pueden ir construyendo también oportunidades para construir un nombre dentro del sector financiero. Y estratégicas cuando ya yo soy una empresa consolidada, se me da una oportunidad de crecimiento, tengo un nuevo comprador, voy a exportar a un nuevo país, tengo un contrato donde me dicen todo lo que usted produzca adicional, yo se lo voy a comprar, listo. Llegó el momento de dar ese siguiente nivel. Operaciones exitosas en GrowBank, tenemos la del agroexportador, tenemos la de una compañía que hace transformación de residuos a través de pirólisis y tenemos varias operaciones que han tenido, digamos que aprobación de crédito, pero que al final, después de 8 meses de trabajo muy fuerte, se caen por ausencia de información o información no transparente del empresario. Entonces, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto, Miller, porque son incidencias de la banca de inversión que a mí me parece genial que la gente las conozca. Inicialmente nosotros decíamos,
no vamos a cobrar estructuración de negocios, nosotros nos vamos a éxito con el empresario, porque de todas formas somos una empresa nueva, por más de que exista detrás un equipo de experiencia, asociados que tienen experiencia de más de 20 años, 25 años, pues tenemos que construir un nombre, eso lo entendemos. Dios mío, y nos pasaba que 6 meses de trabajo constante detrás del cliente, del empresario, envíame esta información, requiere, pasaba el tiempo y se desaparecían. Entonces dijimos después, no, esto tiene un cobro inicial de estructuración porque a ambas partes le debe doler. A nosotros porque nos sentimos más comprometidos con el trabajo y nuestro cliente, y al cliente porque va a decir, no, venga, es que a mí me dolió porque invertí en las capacidades de esta empresa, entonces voy a entregar la información a tiempo, voy a ser veraz y transparente con la información y voy a estar disponible en las reuniones que se requieran para las fuentes de capital. Entonces creo que sí, eso resume la pregunta. Ok, muchas gracias. Y en cuanto a futuro de financiamiento, digamos que cerrando un poco digamos, lo que hace Growbank, que creo que nos quedó muy claro a todos en la audiencia, ¿cómo ves tú el futuro del financiamiento agropecuario en Latinoamérica? ¿Dónde ves las oportunidades y cuáles crees que todavía pueden llegar a ser las principales amenazas para consolidar un sector financiero centrado en el agro? Miller, yo creo que en el agro está todo por construir. En las finanzas agropecuarias está todo por construir. Yo veo fintech, agtech, bueno, para el agro, ahí. O sea, estos chicos superpilos, una de las falencias principales que tiene, por ejemplo, el pequeño productor es que no existe data real de su comportamiento en el sistema financiero tradicional. Por eso ellos son los menos incluidos financieramente. Y no existe porque no hay nada creado para ellos. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, no sé, empezando Growbank nos llegó una solicitud de un empresario. Pues llamémoslo empresario porque él movilizaba 100 vacas, pues, semanal de ganado. Y no tenía ni siquiera una cuenta. O sea, todo lo manejaba en efectivo. No tenía un establecimiento siquiera de comercio, no tenía absolutamente nada. Pero el señor movilizaba 100 unidades semanales, entonces eso es un capital que se mueve. Él sigue pues consumiendo porque él le compra insumos a alguien, él vende su producto a alguien y eso pasa con todo el agro. Hay un comportamiento real que aún no forma parte de la data del sistema tradicional colombiano. Ahí están todas las oportunidades por construir. Que hemos visto nosotros desde Growbank, nosotros hemos construido como un fondo, digamos que está la estructura, pero también la maletica ha viajado y ha tocado 1000 puertas y aún no hemos conseguido quién fonde ese fondo. ¿Y por qué? Porque seguimos en el mismo tema del riesgo tan elevado que tiene el agro. Pero son operaciones donde el riesgo se mitiga porque hemos logrado estructurar de manera que sea mitigado. Pues tengo que decirlo como a grandes rasgos, pero incluye cooperación internacional, obviamente todo este tema de apoyo financiero público desde el Ministerio de Agricultura y las entidades que ellos manejan, y obviamente un porcentaje de capital privado, pero mitigando ese riesgo tan elevado que tiene el agro. Todo por construir. De acuerdo, creo que es un universo también de oportunidades realmente. Y yo creo que al final eso que ustedes están haciendo, me les quito el sombrero, porque precisamente estar con operaciones largas, con una informalidad como tú nos las acabas de mencionar, con dificultades para estructurar proyectos, pero seguir creyendo en el agro colombiano y latinoamericano, es de resaltar. Entonces, felicitaciones por el trabajo que hacen. Y yo creo que todo es el tema, hablábamos en una conversación que decíamos estar preparados para cuando la oportunidad se dé, ¿cierto? Y yo creo que ahí viene un tema que pasó mucho con el sector tecnológico. Hace 10, 12 años era casi imposible pensar en que fondos de inversión iban a entrar a Colombia a inyectar millones de dólares a startup de base tecnológica.
pero eso no viene desde hace 10 años, o sea, realmente hace 20 años o hace 15 años muchas personas emprendedoras empezaron a hablar de tecnología como una fuente de solución de problemas. Ahora yo creo que tenemos que empezar a meterle en la cabeza no solo al consumidor, sino al agricultor y a las instituciones financieras, que pensar en el agro también es un sector disruptivo, aunque suene paradójico, ¿no? Dirá, pero estamos cultivando la tierra hace 10.000 años, ¿cómo va a ser disruptivo? Sí, lo que pasa es que hoy la tecnología, los mercados, la logística internacional nos están ubicando en un momento que nunca antes la agricultura tuvo la posibilidad de vivir. Entonces, esa comunión de tantas cosas nos está permitiendo generar procesos disruptivos en la forma como producimos los alimentos. Yo creo que ahí hay una oportunidad de seguir, y la invitación, Janet, es no claudicar, seguir, trabajar, enfocarse, desarrollar y esperar, ser pacientes, porque en algún momento va a detonarse esa gran cantidad de oportunidades que se van a desarrollar en el agro. Y no lo digo porque sea una expectativa de lo que va a pasar, lo digo porque hay países en Latinoamérica que ya lo están haciendo. Si uno ve en este caso Perú ya lo está haciendo. Hay operaciones en Perú de 100, 150, 200 millones de dólares de fondeo a proyectos agrícolas. Entonces, cuando uno mira ya que eso está pasando con nuestro vecino y amigos peruanos, uno dice, en Colombia se puede hacer eso, en Ecuador se puede hacer eso, en Guatemala se puede hacer eso, porque tenemos la potencialidad de producir los alimentos que el mundo necesita, pero nos falta estructura. Es una gran tarea de comunicación, de educación, desde educación financiera familiar hasta educación financiera estructural y empresarial. Pero hay un gran trabajo por desarrollar. Entonces, lo que les puedo decir a ustedes en Growbank es felicitaciones, sigan haciéndolo, es el camino correcto. Necesitamos más jugadores que ayuden al apalancamiento financiero del agro y desarrollo del sector rural. Janet, finalmente, ¿qué mensaje le quisieras dejar a las personas que nos escucharon en este gran episodio? Bueno, a los empresarios del agro les quiero decir, ustedes más que nadie han desarrollado las habilidades necesarias para ser resilientes, pacientes, constantes y perseverantes. Ahora simplemente los animo es a implementar nuevas tecnologías, a romper esos paradigmas, a buscar ayuda, asesoría técnica, asesoría financiera, asesoría empresarial para lograr dar un paso adelante en la transformación empresarial del agro. Pero quiero dejar un mensaje muy especial, Miller, porque siempre hablamos como de entidades financieras, de grandes grupos económicos, hablamos de fuentes de capital, de fondos de inversión. No, también podemos hablar que para el agro podemos tener otro perfil de inversionista y son personas naturales, personas jurídicas que tengan dentro de ellos un ADN de impacto en la agricultura y en el futuro de la humanidad. Me parece que, por ejemplo, sectores como el minero energético, sectores tecnológicos, pueden ver el agro como una oportunidad. Existen maravillosos proyectos de empresas pequeñas, medianas, que han hecho la tarea bien. Hemos hablado de cosas negativas, pero también hay empresarios que han hecho la tarea bien y que muchas veces requieren ese inversionista que llegue a nutrir corporativamente sus organizaciones. Entonces es un mensaje para estos inversionistas que muchas veces dicen, no, entonces bolsa de valores, bonos, no, también dejen un excedente capital para el agro, no se van a arrepentir. Ese es mi mensaje. Al productor, siga trabajando con constancia, implemente nuevas tecnologías y para las otras personas que están enamoradas del agro, dejen un excedente de capital para estas empresas. Hay oportunidades en Colombia, en Centroamérica, cosas maravillosas en el agro. De acuerdo, Janet. Y voy a pedirte un segundo mensaje final. Y es porque al escucharte hablar, definitivamente motiva saber que hay una agroapasionada que te sale por los poros y que quiere obviamente desarrollar e impulsar el desarrollo rural. ¿Qué mensaje le das a las mujeres en la ruralidad? ¿Qué rol quisieras tú que la mujer en el sector rural empiece a jugar? Wow, Miller, yo creo que la mujer rural tiene tanto para enseñarnos. Me parece que más que ellas construyan algo, es nosotros desde el mundo empresarial, desde el mundo corporativo, darles un espacio para que ellas cuenten sus historias
sí hay, o sea, a mí me parece que si hay alguien resiliente, es la persona que vive en el campo. Nosotros nunca hemos podido desarrollar el liderazgo que tienen las personas que están en el campo, las mujeres rurales aún más, porque han sido resilientes. Yo pienso que nosotros muchas veces, y más estas generaciones nuevas que son las generaciones de la satisfacción inmediata, no tenemos ni idea de las habilidades que tienen las personas que están en el campo. Ellos pueden que pierdan una cosecha y listo, no importa, la perdimos y entonces empecemos el siguiente ciclo. Nosotros muchas veces en un pequeño obstáculo creemos que se nos acabó la carrera. Ellos no, entonces tienen mucho por darnos. Ellas también pueden dar un paso adelante en todo este tema de las tecnologías y de ser más visibles, pero yo las admiro. Creo que somos nosotros los que tenemos que darles el espacio para que ellas sean visibles. Pero un espacio, Miller, que es otra de las cosas que yo he visto, no de marketing, no de yo irme a sacar la foto con la mujer rural y aparecer en muchas campañas de marketing, no, es traerlas, es conocer su historia, es conocer cómo han logrado desarrollar unas habilidades que nosotros en la ciudad no las tenemos y que qué rico poderlas desarrollar. ¿Por qué no implementamos, por ejemplo, un programa de mujeres rurales que nos ayuden a desarrollar habilidades corporativas? Sería maravilloso. Entonces creo que ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Janet, por este gran episodio. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Dónde está Growban? ¿Cómo podemos acceder a ustedes? Bueno, Growban está creo que en todas las redes sociales. Eh, a mí también en LinkedIn como por mi nombre. Pero más que buscarnos es que crean definitivamente en la agroindustria y en la importancia de prepararnos para cuando llegue la oportunidad. Recuerda, preparación, espera y oportunidad. Muchísimas gracias, Janet. Comunidad, ese fue un episodio de Agroventure Podcast, el cual llega con ustedes con pasión, con amor por el campo para poder desarrollar esa Latinoamérica rural que tiene tanto por ofrecer. Para todos, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.